Ya, comenzamos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos oyen, a los telepensantes de Esfera Pública en un nuevo capítulo de Batalla Constitucional. Muy bien acompañada, como siempre, Gonzalo Ibáñez, ex diputado, abogado, ex candidato ahí valiente del Consejo Constitucional. Y además le voy a dar espacio para que se saluden. Estoy con Marcela Cubillos, qué honor tenerte invitada, Marcela. También fue diputada, ministra, política de toda la vida, tan valiente, con tanto coraje, ex convencional constituyente, abogado de la Pontificia Universidad Católica, columnista, panelista, bueno, un largo, etcétera. Marcela, encantados de tenerte acá para conversar un poquito de esta batalla constitucional que estamos dando. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir contigo, mi ex partner de la convención, compañera ahí de tantas peleas y tantas batallas. Perdidas durante la convención, pero ganadas al final, ¿no es cierto? Y bueno, y con Gonzalo, con mucho cariño además, porque me tocó tenerlo ahí de profesor hace algún tiempo, ¿no es cierto?, en la Católica en Derecho. Así es que feliz de compartir con ustedes. Casi nada. Hola Marcela, ¿cómo estás? Oye, qué gusto de estar contigo en esta ocasión. Oye, mucho que conversar. Lo que estábamos hablando antes, tú publicaste un artículo hoy día en el Mercurio sobre temas constitucionales. ¿Podrías explicar un poco de qué se trató ese artículo, ¿no? Y ¿cuál es tu visión de lo que va saliendo como proyecto constitucional? A ver, el artículo lo hicimos con la Constanza Juve, que es otra compañera, ¿no es cierto?, de la convención, básicamente porque vimos que lo que está saliendo de la comisión experta, que en el fondo ya se aprobó el trabajo de las subcomisiones y esta semana son las votaciones en el Pleno, nos parecía que había como una actitud ahora, ¿no es cierto?, después del 7 de mayo, casi como de que no hay que tocar lo de la comisión experta. Da un poco de risa que quienes siempre criticaban, ¿no es cierto?, que las cosas se hicieran por órganos designados, ahora les gusta más el designado que el elegido. Entonces salieron muchos a decir, oye, esto es, este es el texto y ojalá que el Consejo Constitucional no haga nada con ello. Bueno, con IJUVE lo que hicimos fue poner algunos ejemplos de normas que nos parecen que están quedando mal reguladas, que las podremos conversar después, me imagino, en detalle con Rocío y con Gonzalo. Pero básicamente el punto final es que lo que importa es hacer un texto que le haga sentido a la gente, porque aquí hay un plebiscito al final, y aquí hay 2 votaciones en menos de un año en que la gente ha sido muy clara en rechazar ciertas cosas. Por lo tanto, perseverar en textos que de repente le pueden hacer sentido a un grupo de políticos en una comisión no tiene sentido si no se tiene en cuenta lo que ya la gente ha dicho, porque al final lo que hay es un plebiscito. Por lo tanto, que los 24 expertos o los 51 consejeros se abracen en un gran acuerdo, pero eso no le hace sentido a la gente, no es garantía de que esto prospere. Y no hay garantía, Marcela, yendo a lo que tú estás diciendo sobre los artículos que ya están aprobados. A ver, a mí me pasan algunas cosas. Primero, que hay voces, esas mismas voces que dicen, oye, veamos, por algo son expertos, intentemos tocar lo menos posible este texto. Bueno, estamos en la etapa de que ya se aprobaron los informes de las subcomisiones y antes de que se entregue el texto oleado y sacramentado, por decirlo en castellano, falta que estas normas se aprueben en el pleno de esta comisión experta, ¿no es cierto? Me pasa que hago como un flashback a la convención en que ya es poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que el artículo que tú escribes en el Mercurio y que lo has venido reiterando no solamente en este diario, sino que en Twitter y en otras, a través de otros medios, es una alerta, o sea, atentos chilenos porque lo que está saliendo de ahí parece ser una, una propuesta de la Convención Constitucional
un poquito más técnicamente redactadas y sin tanto maximalismo. Yo revisé los artículos de estas subcomisiones a las que les falta la aprobación por el Pleno, pero no tengo ninguna duda de que se van a aprobar la mayoría de las normas que ya salieron de las subcomisiones, pero me pasa que el resumen de los artículos aprobados es como una propuesta de la convención más moderada. Y nuestro foco, creo yo, o nuestro centro, tiene que ser la constitución que tenemos hoy día y, como dices tú, algunas normas en que nosotros apretemos algunas teclas y se mejoren algunos temas de seguridad, algunos temas de sistema político que a las personas le hagan sentido. Pero estos informes de las subcomisiones expertas que ya están aprobadas, me parecen que son sí, vale, empeoramos un poquitito lo que tenemos hoy día con la Constitución del 80, modificada por el 2005, ¿no es cierto? Pero le hacemos un guiño a la izquierda. O sea, aquí tenemos una propuesta, sí, entre Ford y Chevrolet, entre Tongoy y Los Vilos, que empeora lo que tenemos, pero total, somos amigues, ¿no es cierto? Y podemos sacar algo en nuestro rol de experto, en nuestro ego, de que nos podemos poner de acuerdo con pseudo expertos de todas las ideologías o de los partidos políticos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el texto que uno va viendo, claro, el flashback de la convención, ¿no es cierto? Se arregla en el pleno y nunca se arreglaba ni una cosa en el pleno. Bueno, ahora viene el pleno de esto, pero a mí me llama la atención que en general han trabajado muy puertas adentro, como tratando de impedir que haya un debate público sobre lo que están aprobando o discutiendo, y eso tampoco es bueno. Yo al leer tampoco lo que uno ha visto de los textos de los informes de las subcomisiones, siento que agrega nuevos problemas en vez de solucionar algunos, como decías tú, de los que podríamos tener aplicando ciertas teclas. O sea, obviamente que hay cosas que siempre dijimos que había que mejorar y planteamos propuestas, ¿no es cierto?, de actualizar ciertas normas ambientales en materia constitucional o de cómo fortalecer los derechos de los ciudadanos frente a la administración del Estado, de actualizar normas para el combate a la violencia, al terrorismo que tenemos hoy día. Bueno, pero nada de eso se hace así y lo único que se hacen es como crear nuevos problemas. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el estándar no es el texto de la convención, para eso no necesitábamos expertos, para mejorar el texto de la convención, ¿ah? Ni nadie. Pero el estándar es lo que la gente tiene hoy día vigente, las libertades y derechos que hoy día tenemos vigente. Entonces, a mí también me cuesta mucho entender que nuestras ideas retrocedan aún cuando estemos en empate. O sea, ¿para qué decir? Las hacemos retroceder cuando ganamos, las hacemos retroceder cuando estamos empatados, bueno, y obviamente cuando perdemos, pero es bien de loco, porque aquí había un texto original, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan ustedes que primero se aprobó un texto por los expertos, y supuestamente sobre eso había acuerdo, y después se arrepintió la izquierda, porque parece que les dieron muy duro por lo que habían aprobado, y la llenaron de indicaciones este texto. Y ahora al votar las indicaciones, yo solo veo que respecto de ese texto original, solo retrocedimos. O sea, un acuerdo en el que un sector solo retrocedió. Y lo más curioso es después de la elección del 7 de mayo. Entonces, ¿por qué esperaron? Porque además esperaron el 7 de mayo para votar. ¿Te acuerdas que postergaron y dijeron vamos a votar después del 7 de mayo? Bueno, uno hubiera entendido que después del 7 de mayo entonces iban a entender que habían ciertas ideas que eran las que habían prosperado, que eran las que representaban ciertos candidatos o cierto sector político. No, no, no. Ellos perseveraron en las de ellos, que habían sido derrotados en la elección. Entonces no se entiende mucho. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Lo que dice la Marcela tiene toda la razón. Lo que hace la izquierda cuando pierde Mira, es radicalizarse. ¿Qué es lo que vimos en la comisión experta y lo que estamos viendo en el gobierno? Sí, sí, mira, pero al margen de eso, a mí, claro, en su mérito, ¿no? Esto que pasa por ser anteproyecto, yo como ustedes tampoco conozco cómo ha salido en definitiva, pero por lo que se sabe ya está bastante avanzado. Mira, en primer lugar, ¿yo qué diría? Que vamos a pasar lo que denominábamos el mamarracho respecto del anteproyecto de la Convención Constitucional al mamotreto, porque no puede ser un proyecto constitucional de más de 100 páginas, 200 artículos llenos de párrafos y de subtítulos y de subartículos. Es una cosa que realmente marea tratar de leerlo y de comprenderlo, ¿no? A mí me llamó la atención también en el Mercurio la entrevista que dio Jaime Arancibia, que es uno de los expertos más connotados, diciendo, oye, esto no se toca, ¿no? Esto es prácticamente sagrado, ya aquí lo que hay
en lo definitivo al Consejo Constitucional no le queda más que prestar su aprobación y punto. Yo creo que hay ahí una distorsión enorme, ¿no? El Consejo Constitucional se ha formado precisamente para, oye, tratar con libertad y responsabilidad el anteproyecto, que no es más que eso, un anteproyecto, una indicación. Y creo que, por supuesto, hay muchas cosas que mejorar. Hay que darle muchas vueltas. Mira, yo tengo algunas aprensiones respecto, por ejemplo, al término persona que usa este anteproyecto. A cada rato sale la dignidad de la persona, favorecer la protección más amplia de las personas, etcétera. Pero ¿qué son las personas, no? Yo tengo presente cuando se trató de modificar temas de familia, se dijo que se podían hacer porque la Constitución actual no define lo que es familia. Entonces ahora puede ser familia cualquier cosa. Y yo temo que con personas pueda pasar lo mismo. Y por eso es menester, a mi juicio, incluir en el texto constitucional la definición que da el artículo 55 del Código Civil, ¿no? Que dice claramente que persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, condición o estirpe. Eso nos da a nosotros una base muy sólida. En cambio, si lo dejamos abierto, de repente hasta los animales sintientes van a pasar a ser personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de mucho cuidado, ¿no? En fin, hay muchos detalles así que ir mejorando a la Constitución y que, por supuesto, no permiten asumir este anteproyecto como algo definitivo. Las definiciones que se hagan en la Constitución, por supuesto que, Gonzalo, tú lo señalas, yo no estoy tan de acuerdo con hacer definiciones a nivel constitucional porque restas del debate democrático y al final de la evolución que vamos teniendo como sociedad. El tema, creo, de fondo que tú estás planteando es la mala o buena fe con la que se aprueban estas normas, la confianza o desconfianza que se tiene, dada la evidencia que hemos tenido en los últimos años de cómo se utilizan las normas de la Carta Fundamental. Y ese yo creo que es el asunto clave de esta cuestión. ¿Cuál es el abuso que se le puede dar a la norma para luego aprobar e ir avanzando en una agenda de la izquierda más radical? No sé cómo lo ves tú, Marcela, pero ahí yo me pregunto, lo que dice Gonzalo es, bueno, pongamos estas definiciones porque hay desconfianza en que las normas que se vayan aprobando, por ejemplo, de Estado social y democrático de derecho, se abuse de ellas. Y entonces el resto de las normas constitucionales, por ejemplo, que protegen la libertad, sean meras declaraciones o meras titulares que en la práctica no tengan ningún sentido. Y por otro lado, ¿cómo lo hacemos con los bordes? ¿No es cierto? ¿Cómo ves tú estas dos cosas? Y lo tercero, Marcela, tomando algo que dijiste tú, ¿podemos retroceder más cuando el Pleno apruebe? Porque si después de las elecciones retrocedimos en cuanto a la aprobación de normas en las subcomisiones, bueno, tal vez en la aprobación del Pleno capaz que retrocedamos más y entonces no solamente se aprueben estas normas que vamos a ir enseguida que encontramos tan malas, sino que se restrinjan la iniciativa privada, por ejemplo, o se dé más cabida a que el Estado pueda limitar nuestros derechos. A ver, yo entiendo lo de Gonzalo en el sentido también de que aunque las constituciones, lo poníamos un poco también en el artículo con la CONI, están hechas para regir por décadas, son hijas de su tiempo también. Entonces, hay temas que a lo mejor antes a nadie se le hubiera ocurrido definir en una constitución, pero hoy día, dado los debates actuales, puede parecer razonable hacerlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la propiedad de los fondos de pensiones. A mí algunos expertos me decían, no, es que no es necesario poner en la Constitución el derecho a herencia, los fondos de pensiones, la inexpropiabilidad, la propiedad, etcétera. Claro, o sea, ¿cómo no? Si hoy día resulta que ya proyectos de ley legislándose en el Congreso en esa materia, o sea, obviamente que sí pasa a ser necesario ponerlo en una norma de superior jerarquía. Entonces, también los debates se van acomodando ahí. Con respecto a los bordes, que era tu segunda pregunta, yo creo que el tema de los bordes es como le escuché a alguien de verdad, o sea, los bordes dan para escribir, no sé, 10, 12, 15 constituciones distintas. Entonces, y cumpliendo los bordes formalmente.
Quizás la convención nuestra, Rocío, o el texto que saliera de ahí te podrían haber dicho que cumplía con varios de los bordes, ¿no es cierto? Se garantizaba que Chile era un régimen democrático, pero en todos los artículos se destruía la democracia. O se garantizaba, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley, pero se destruía la igualdad ante la ley en todos los artículos. Se decía que Chile era un Estado unitario y se partía completo de Estado. Entonces, los bordes igual dan para cualquier cosa si no se actúa de buena fe y si este comité de admisibilidad en el fondo no hace también bien su pega. Y además estamos entendiendo cosas distintas por los bordes. Entonces, como que hubo ciertos debates que con tal de dejar establecido un borde para el acuerdo, se postergó el debate. Como diciendo, está claro que pensamos súper distinto, pero pongamos este borde, pero lo siguen entendiendo distinto, como este del Estado, ¿no es cierto?, social de derecho. Y lo tercero, si se puede retroceder, a mí lo que me preocupa es que hoy día cualquier cosa es pasar máquina. O sea, hoy día todo lo que tú, en el fondo, que se respete una mayoría elegida, no, ya es pasar máquina. O sea, siempre habría que actuar como si estuviéramos empatados o como si hubiéramos perdido. Y ahí sí nos estás pasando máquina y ahí sí le vamos a dar a la derecha un certificado de buena conducta, una carita feliz, los vamos a aplaudir. Porque en el fondo ustedes están renunciando a que ganaron, muy bien, se portaron bien. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tenemos que renunciar cuando somos mayoría a ciertas cosas? La voluntad de diálogo está, la voluntad de acuerdo, por supuesto, pero eso es muy distinto a que tú renuncies a representar a quienes te eligieron. Entonces hoy día ya está como sensación, o este argumento de la izquierda, que cualquier cosa es extingo, cualquier cosa es pasar máquina. Y no, hay voluntad de diálogo, hay voluntad de acuerdo, pero por supuesto lo principal es también ser coherente con las causas que levantaste en campaña y quisieron que fueras elegido. Entonces, ojalá eso también se tenga en consideración en estas votaciones de pleno y ojalá también haya sensatez en algunas normas que se aprobaron que yo no entiendo cómo se aprobaron. O sea, de verdad uno, por poner un ejemplo burdo, pero la paridad de salida yo no puedo creer que hoy día haya expertos designados por Chile Vamos, ¿no es cierto?, justo después de una elección en que la gente quedó tremendamente defraudada porque le metieran la mano a la urna, sigan insistiendo en un sistema de paridad de salida. Entonces ahora te dicen transitorio. Transitorio, si nada es transitorio, ni los impuestos son transitorios nunca, esta norma jamás va a ser transitoria. Gonzalo, antes de ir contigo, yo quiero tomar el punto de la Marcela, que también lo encuentro, que ahí está el meollo del asunto en términos de esta moderación que hemos visto, sobre todo después de las elecciones del 7 de mayo, si es insólito, este vicio no dormido de la izquierda de construir una derecha a su imagen y semejanza es insólito. O sea, yo creo que aquí hay un riesgo de desvirtuar el relato y de que un sector político o un partido político ganador, como lo fue el Partido Republicano, pierda fuerza aceptando este giro a la moderación, no solamente de quienes son sus adversarios políticos, sino que quienes se dicen compañeros de ruta, que también, no todos, pero una gran mayoría han estado acompañando este discurso de no tienen que actuar con responsabilidad, no pueden pasar máquina. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que aquí ceder a la tentación de quienes exigen moderación, y como digo, no solo de parte del adversario político, a mí me parece que se corre un riesgo tremendo en perder fuerza, no solamente para elecciones futuras y cuál es el destino del Partido Republicano o de la derecha en Chile, sino que justamente para el propio proceso constitucional. Oye, una cosa corta ahí, ¿no le llama la atención que llevamos las últimas semanas, desde el 7 de mayo, uno lee la prensa y lo único que ve es a los que perdieron diciéndole a los que ganaron lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar? Sí, es bastante loco. Gonzalo, ¿qué piensas tú? Pero mira, no, pero fíjate que hay un punto en eso que tienes toda la razón. A mí me llamó la atención que Luis Silva, el concejal más votado después de todo, ¿no? Haya dicho, por ejemplo, que el tema del derecho a la vida tiene que quedar entregado a la ley, que no puede haber definiciones tampoco en la Constitución, ¿no? Yo lo encontré extremadamente grave y por eso, entre otras cosas, me vino la idea de que hay que definir bien lo que es la persona y lo que es la vida, ¿no? Mira, ahí hay digamos, inconsecuencias, digamos, que me parecen a mí que no corresponden para una constitución. Cuando dice la constitución asegura a todas las personas, bueno, pero las personas ¿de dónde? ¿Puede
un señor de Argentina va a venir a reclamar que la Constitución chilena no le aseguró la vida cuando dice que a todas las personas. Entonces hay que acotar, ¿no? Hay que precisar. Es cierto, las cosas, las palabras tienen un sentido natural y obvio y que uno, digamos, descansa en ellos, pero en atención a la equivocidad con la que nosotros estamos hablando hoy día, es menester dejar cosas relativamente claras, ¿no? El alcance de la Constitución, el derecho a la vida o es el derecho a la protección a la vida. Yo creo que hay una diferencia entre una y otra acepción. Eh, el tema, por supuesto, más candente va a ser el tema de los niños que están por nacer, ¿no? ¿Son personas o no son personas? ¿Son individuos de la especie humana o no lo son? Eso no puede quedar entregado a definiciones legales. En atención a las circunstancias en que nosotros desarrollamos nuestra vida ahora, es menester que eso quede claro en la Constitución, no pasarle la pelota al legislador, ¿no? Así que yo creo que, vuelvo a insistir en lo que decía recién, este proyecto que se nos manda, por lo que se conoce de él, es un proyecto que va a haber que revisar desde de arriba a abajo y de un lado al otro. No, no es fácil la tarea que tienen los consejeros constitucionales y tienen que armarse de valor para enfrentar y llegar a una, digamos, un conjunto de definiciones más sencillo, pero más firme que lo que se nos ofrece. Tenemos... Oye, Dale, Rocío, Marcela. una cosa Sí. corta, porque yo entendí algo distinto de Luis Alejandro Silva en el tema. Yo, a lo mejor, entendí mal yo, pero yo lo que entendí era que había que dejarlo como estaba hoy día y criticó muy fuerte el fallo del Tribunal Constitucional. O sea, como diciendo, hoy día está bien garantizada en la Constitución y criticó el fallo sobre el tema del aborto. Eso fue lo que entendí yo. No le entendí que quisiera sacar de la Constitución la protección de la vida al que está por nacer. Por lo menos eso fue lo que yo entendí, pero Bueno, Sí. me parece ahí, Yo agrego, doy Gonzalo. marcha atrás, ¿no? No. Agrego que yo también, yo entendí que por supuesto él estaba por proteger la vida del que estaba por nacer, pero que agrego o complemento que no iba a haber tiempo para discutir en profundidad este derecho. Me da como este derecho así como si fuera irrelevante, digamos, pero dice, bueno, dejémoslo como está, es decir, protegiendo la vida del que está por nacer a nivel constitucional, pero bueno, la ley que contempla el aborto en las 3 causales va a seguir existiendo. Eso fue lo que yo entendí que dijo, como esa puede seguir existiendo, el fallo es una tontera, el fallo del Tribunal Constitucional, porque al final es acomodaticio. Dice, bueno, en realidad no es inconstitucional esta ley que permite el aborto en 3 causales porque la persona sería persona después. ¿Te fijas? Y ahí va el punto que dice Gonzalo, bueno, entonces tenemos que definir persona. Yo creo, yo estoy de acuerdo con Luis Alejandro en que no creo, no por una cosa ni siquiera de tiempo, yo creo que por una cosa de oportunidad, vale la pena dar la pelea, yo estaría feliz que se deje, siempre vale la pena dar la pelea en el derecho a la vida, por supuesto, pero yo estaría de acuerdo en que se dejara tal cual como está hoy día en la Constitución, o sea, velando, por supuesto, protegiendo la vida del que está por nacer, como así debe ser. Pasando a otros derechos, de los que, derechos económicos, sociales, de los que tenemos aprobados por las subcomisiones de la comisión experta, y no solamente en este informe, sino que en el sistema político, a mí me parece que la paridad de salida que tú pusiste ese ejemplo, Marcela, también es insólito, no sé qué adjetivo calificativo ponerle, pero tenemos reemplazo de la Constitución, reemplazo completo, también dándole trabajo a una comisión técnica que sería lo mismo que una comisión experta, lo mismo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Porque la comisión técnica además elegida por el Congreso, o sea, lo mismo. Derechos sociales con un Estado tremendo. Me impresionó las normas que se aprobaban en educación, no solamente porque ya no existe el deber y derecho de los padres a educar, sino que de las familias a escoger, lo mismo que la Convención Constitucional pasada, norma que fue rechazada por los padres, por el 62% de las familias en Chile, órdenes de partido. Telepensantes queridos, hay una norma en estos informes ya aprobada por la subcomisión en que, lo voy a decir en castellano, pero si el diputado o el senador se porta mal, o sea, que no obedezca a una orden de partido, pierde su escaño. O sea, aquí esto es de tal gravedad, yo lo veo de forma súper simple, pero digo,
las dirigencias de los partidos, que finalmente van a ser los que van a denunciar, los que van a llevar a cabo un procedimiento interno, un debido proceso adentro del partido, ¿no es cierto?, con sus militantes, senadores y diputados, van a tener mucho más poder y van a ser mucho más valiosos que el voto de los ciudadanos que eligieron al diputado y al senador. A mí me parece que es atentatorio contra la democracia, y además agrego, ahora como no nos podemos abstraer del contexto en el que estamos aprobando estas normas, agrego que le vamos a entregar un poder casi ilimitado en este punto de poder decidir quién sigue o quién no sigue como diputado o senador en contra de la voluntad popular a dirigentes que no han hecho ni media autocrítica, que son derrotados y que siguen tal cual. O sea, no hay ninguna responsabilidad y les estamos entregando un poder infinito. ¿Cómo lo ves tú, Marcela? Yo creo que eso que tú planteas es gravísimo y va a ser lo más difícil de corregir, porque uno percibe que las directivas de los partidos están felices con estas normas. Entonces, es lo que más va a costar corregir, porque esto de las órdenes de partido, por una parte, ¿no es cierto?, que quitan la libertad a la persona que está ejerciendo un cargo en representación de la gente que lo eligió. Y dos, esto de que cuando el partido puede hacer un procedimiento de expulsión de un militante, un dirigente, un parlamentario, pero lo que no puede hacer es que pierda su cargo parlamentario que fue puesto por la gente ahí. Esa no es una sanción válida democráticamente, porque además muchas veces son los partidos los que se desvían de sus principios, no los parlamentarios. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el Partido Demócrata Cristiano de Yarna Proboste? Que Demócrata Cristiano no tenía nada, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado con los parlamentarios que se jugaron por el rechazo del texto de la convención, aunque el acuerdo de la democracia cristiana era votar a prueba? O sea, ni uno se hubiera atrevido a hacerlo si en definitiva ellos hubieran corrido el riesgo de perder su cargo de diputado o de senador. Entonces, aquí actuar como si la verdad absoluta estuviera en estos iluminados que dirigen los partidos y ellos pueden hacer y deshacer, creo que la manera, está bien que tú quieras ordenar, evitar fraccionamiento, que las bancadas, pero no es esta la forma. La forma, creo yo, es aumentando la información en las candidaturas para que la gente sepa por quién vota y pueda exigirle a que sus parlamentarios voten de acuerdo a sus principios. Pero yo quiero que el parlamentario que yo elija vota de acuerdo a sus principios, no que vote de acuerdo a lo que le gusta al presidente de su partido por miedo a que le haga perder el cargo. Yo creo que esta norma es gravísima y desgraciadamente creo que va a costar muchísimo corregirla, porque percibo que todas las directivas de los partidos están coludidos en esto y les va a gustar esta norma. Yo ahí confío en que al menos la directiva de los republicanos en esta materia no se pierdan y que esta no es la forma de tener un partido ordenado, esta es una forma antidemocrática de ordenar un partido. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea, los parlamentarios pasan a ser números, no son ya personas con ideas, con principios, con voluntad, sino que pasan a ser simplemente unos instrumentos de sus partidos. Es una cosa absolutamente demencial y va contra la tradición nuestra, ¿no? Es cierto que ha habido parlamentarios que se han salido de la línea y qué sé yo, pero la solución que propone el proyecto es absolutamente mucho peor que el problema. Al final vamos a terminar en una situación de dictadura de las directivas de los partidos, ¿no? Y va a ser más importante apoderarse de la directiva que ser elegido en los cargos de elección popular, ¿no? Le quita todo sentido a la elección popular. Pero probablemente mejor será que se pongan de acuerdo los partidos y designan tantos números y le echan para adelante, ¿no? O sea, se acaba un poco la democracia representativa. Oye, claro, porque además sacan al parlamentario del cargo y lo nombra, el partido nombra a su reemplazante, claro. No es que haya una elección complementaria, o sea, es re fácil, tú pones a alguien que tenga votos, después lo echas del partido, hace perder el cargo y pones al que es de la simpatía de la directiva. Y se me quedó una cosa, Rocío, tú hablaste del mecanismo de reemplazo, yo lo vi muy o sea, ya me parece insólito que un texto constitucional tenga un mecanismo que programe su fracaso en el fondo. Y después, o sea, perdón, y después de la experiencia que tuvimos con la refundación que vivimos en la convención, o sea, insólito. Obvio, pero además, o sea, aparte de absurdo de ponerte en el escenario de tu fracaso, es lo iluso, porque cuando ya fracasa una constitución y la gente la quiere desconocer, hay una crisis política de tal envergadura, enorme. que no veo por qué van a reconocer el mecanismo que ahí se establezca. Ahora, lo que yo alcancé a ver era que era un mecanismo con expertos, pero ya sin un consejo elegido. O sea, yo creo que a los expertos les gustó muchísimo su rol. Entonces ahora son expertos y al Congreso y después a otro Congreso, no sé cómo era. Así es. Pero con plebiscito de validación, de salida. Pero claro, exacto, pero la sin gente consejo, sí. La gente lo que tiene que entender es que lo lógico es que las constituciones pongan un mecanismo de reforma, pero no ponen por escrito su fracaso. Sí. O sea, eso es un mecanismo de reemplazo. Es decir, ya, pero ¿sabes qué más? Si el día de mañana esta constitución hay que apretar el botón de pánico,
usted reemplácela de acuerdo a lo que dice esta Constitución. ¿Quién va a pescar eso? ¿Tú crees, Marcela y Gonzalo, de verdad que los expertos de derecha estén felices con esa norma? Yo de verdad no sé cuál es la intención que hay detrás o cuál es la idea de aprobar estas normas, lo mismo que la de pueblo original. Es que estamos reviviendo un fracaso en que acaba de fracasar. Si el plebiscito del 4 de septiembre fue muy decidor de estas materias. Tenemos los pueblos originarios en los informes. El Estado promoverá la participación en el capítulo del Congreso Nacional, si no lo recuerdo mal. Promoverá la participación en el Congreso de los escaños reservados. Si eso no es reservarle escaños, dicho más bonito, ¿no es cierto? Dicho a nivel experto y no tan burdo. Claro, es Eso como es. dicho paulatinamente, es como dicho por etapa. Ahora, por ejemplo, lo de reemplazo, yo escuché ahí el discurso de la Natalia González, estaba muy en contra, cuando se aprobó en el texto en general, cuando se discutió esto al principio. Ella, obvio, hizo todos estos planteamientos, pero ahora lo que yo no sé cómo se han ido votando, cómo van a votar en el Pleno cada uno, pero esto de suavizar la norma de reemplazo, o de ponerle gradualidad o transitoriedad a la paridad, o de, como dices tú, ir por pedazo con los escaños, no lo deja de hacer malo. O sea, lo hace malo por etapas, pero igualmente es Sí es. malo. ¿Gonzalo? Mira, eso demuestra que el tema está absolutamente abierto, ¿no? Y va a depender del Consejo Constitucional. Yo creo que en esto, por supuesto, el Partido Republicano tiene la primera, digamos, responsabilidad de enfrentar este tipo de situaciones. Que, eh, a ver, el Consejo de Expertos partió de la base de que tenían que llegar a acuerdos, ¿no? Y por eso esta cosa que al final no es ni chicha ni limonada. Pero ahora que las mayorías están bastante claras, yo creo que hay que dar el paso para, digamos, decantar un texto constitucional definitivo que deje de lado todas estas aventuras ideológicas en que nos trató de marcar la convención constitucional pasada. Sí, yo creo que es más chicha que limonada, porque de verdad, Gonzalo, uno lee el texto aprobado y es la propuesta de la convención con mejor redactado, sacándole algunas cosas que ya eran delirantes, digamos, pero que dan pie para legislar igual, o sea, el derecho al ocio y algunas cosas más sobre pueblo originario. Bueno, ahí tienes el titular en esta propuesta y lo puedes hacer igual después, ¿te fijas? O sea, yo de verdad creo que es un texto hasta el momento muy malo. Y quiero preguntarte, Marcela, respecto de la interpretación de estas normas. Y vuelvo y mezclo aquí con los bordes, porque hay hermetismo, como dijiste tú, Gonzalo, respecto de la comisión de expertos. Y en eso estamos de acuerdo. De hecho, nos costó conseguir los informes aprobados hasta el momento. No es tan fácil, ¿te fijas? Ya, ha habido hermetismo. Si pensamos en el acuerdo para este experimento 2.0 constitucional, los acuerdos no tuvimos ni un acta, ¿no es cierto? 8 personas ahí, dirigentes de los partidos, alguno que otro diputado y senador, bueno, se pusieron de acuerdo a puerta cerrada. No supimos cuál fue la discusión respecto a los bordes. Y después pasamos al Congreso, en que el Congreso, por supuesto que la sesión como toda, ahí la pudimos ver vía streaming, pero no se debatieron las indicaciones que se hicieron. Ni siquiera dejaron que se hicieran muchas indicaciones a la propuesta que venía, estoy hablando de los bordes, para la reforma constitucional, de estos dirigentes de partido. Entonces aquí no tenemos acta de lo que acordaron con los bordes, por lo tanto mal podríamos ir a la historia fidedigna para interpretar qué es lo que quiso el legislador. Después, en el Congreso de la Reforma Constitucional no dejaron que hicieran ninguna indicación y estuvieron hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, rápido, ¿no es cierto? Había que sacar el acuerdo sin pausa, sin una discusión seria, sin nada que quedara para la posteridad y para poder interpretar los bordes a los que llegaron, ¿no es cierto? Y ahora hermetismo en la comisión experta. Entonces, yo ahí creo que estoy de acuerdo con Gonzalo bueno, veamos qué es lo que hace el Consejo y cómo, no voy a decir pasea al comité de admisibilidad, no es lo que quiero decir, no me malinterpreten, pero ver cómo van a fijar que los bordes a los que se llegó con tanto hermetismo, sin acta y sin poder darle una interpretación futura a estos, podamos equilibrarlo o podamos compensarlos con las ideas en las que creemos, si es que se puede hacer. No sé cómo lo ves tú, Marcela.
Yo creo que aquí lo que hay atrás es como que tratamos de hacernos los tontos con las diferencias que realmente tenemos. Es como hacer como que estamos siempre todos de acuerdo. Y no estamos. Y hay sectores muy amplios que sí podemos estar de acuerdo en lo que tiene que tener o no tener una constitución. A mí no me cabe duda que con la exconcertación podríamos ponernos de acuerdo en qué tiene que tener y no tener una constitución. Pero cuando tiene una izquierda, que hoy día ya ahora todos reniegan, ¿no es cierto?, el texto de la convención, pero cuando tiene un sector del 38% que defendió que hubiera una constitución como la de la convención, tú con ellos tienes diferencias fundamentales, no en cosas pequeñas, sino en que conciben la democracia de manera muy distinta a la que nosotros concibimos. Ellos quieren reemplazar, ¿no es cierto?, el modelo que tenemos hoy día, no creen en la democracia tal como creemos nosotros. O sea, son diferencias muy gruesas. Y yo lo que veo siempre atrás es como el tratar de hacernos los tontos, con esto de lograr, o sea, si ese acuerdo es bueno, da lo mismo lo que sea, pero es acuerdo, y por lo tanto, usted no venga a hacer mala onda de decir que no tenemos acuerdo. Y a mí me pasa que a veces es importante, ¿no es cierto?, decir, en este punto no tenemos acuerdo y que la democracia lo zanje. Pero si tú dices eso, están pasando máquinas. No, estamos diciendo que en esta materia en la que no hay acuerdo, sean los mecanismos democráticos que el proceso diseñó los que lo zanjen. En el texto de los expertos se pudo haber llegado, bueno, todavía se puede, ¿no es cierto?, con normas que hubieran quedado en blanco en esta discusión, porque no hubieran conseguido el quórum. Yo prefiero eso, que las normas en las que no había acuerdo hubieran pasado así al Consejo, en blanco, más que con falso acuerdo, porque uno dice, ¿cómo van a estar de acuerdo los expertos designados, ¿no es cierto?, de Chile Vamos en la paridad de salida? ¿Cómo van a estar de acuerdo en que la huelga no quede restringida por un proceso de negociación colectiva? ¿Cómo no? O sea, ciertas cosas que a mí me parecen obvias de nuestras ideas, hubiera sido mejor que nada se hubiera aprobado en esa materia, que hubiera pasado en blanco y que el Consejo resolviera con los argumentos, ¿no es cierto?, democráticos. Pero no que hagamos como que hay acuerdo. Ahora, respecto del hermetismo y la interpretación, yo creo que tú apuntas, Rocío, tal cual. O sea, aquí todo el proceso ha estado lleno de hermetismo porque yo creo que ellos se arrepienten de algo en la convención muy profundamente. Yo creo que ellos siempre quisieron que la convención trabajara de manera lo más oscura, ¿no es cierto?, y encerrada posible. Acuérdate que al principio no había ni prensa y nosotros peleamos porque la prensa entrara. No la querían. Decían, basta el streaming, ¿para qué queremos prensa? Nos criticaban por comunicar lo que pasaba. O sea, si ellos hubieran podido encerrarnos durante los 10 meses, no me acuerdo cuánto duró, no sé, y de repente, 10 meses después, apareciera un texto, ellos hubieran sentido que ahí hubieran tenido más posibilidades de aprobarlo. No en cambio esto que se fue haciendo en tiempo real. Y a mí me hubiera gustado que la comisión experta también hubiera ido trabajando, comunicando en tiempo real lo que se estaba aprobando, lo que se estaba rechazando, etcétera. ¿Y para qué decir con las bases? Porque hoy día todos entienden cosas distintas y nadie quiere asumir que entienden cosas distintas y en algún minuto va a haber que sincerarlo. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. ¿Y qué Ahí ve- Dale, Gonzalo. No, dale tú nomás. Yo quería agregar que no solo, que la Marcela tiene razón en cuanto al hermetismo. Lo insólito es, bueno, sí, nuestros expertos vamos a ver, y ahí hay que hacer un zoom un poco más detallado sobre qué es lo que se aprobó, cuáles fueron los discursos que se dieron o que se fijaron. Pero el Consejo tiene un bonito desafío, y yo aquí creo que hay que partir por desdramatizar lo que suceda con estas normas. O sea, yo creo que el Estado social y democrático de derecho, que dicho sea de paso, hoy día no tenemos una norma que fije el Estado subsidiario, así es tan inconsistente y es tan útil para la izquierda haber fijado este borde. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? ¿Cómo logramos que la interpretación de Estado social y democrático de derecho sea la que nosotros pensamos o la que nosotros queremos como mandato para el legislador? ¿Cómo hacemos esto? El Comité de Admisibilidad probablemente va a tener harto trabajo con el Consejo Constitucional, pero yo haría un llamado a, bueno, si queda ahí, con este hermetismo, sin que se pueda interpretar como nosotros entendemos el Estado social, que vaya a dar pie para que esta norma, para que existan abusos por parte del Estado utilizando esta norma, este borde, bueno, desdramaticemos y veamos, después que tengamos la propuesta constitucional con este y otros bordes, que en mi opinión son tan graves, veamos si es que vamos a aprobar o a rechazar la propuesta constitucional. No sé cómo lo ves, Marcela o Gonzalo. Queda todavía mucha agua que correr bajo el río, pero vamos mal, digamos. O sea,
estamos preocupados con lo que vamos viendo, con las normas aprobadas hasta el momento? Yo comparto lo de desdramatizar. De partida porque esto de haber negociado bajo la ilusión de que se cierra el proceso constituyente es absurdo porque no se cierra. Al parecer los únicos que están decididos a cerrarlo es más bien sectores de Chile Vamos, que creen que lo pueden cerrar, pero para cerrarlo tienen que estar todos de acuerdo en cerrarlo, y hay una izquierda refundacional que mientras no tenga un texto escrito por ellos a su antojo, siempre va a poder usar el debate constituyente para reabrirlo una y otra vez cuando le sirva su agenda política. Por lo tanto, esto no tiene un día de cierre, ya, listo, nos quedamos con una constitución por mucho tiempo. Esto no va a pasar. Entonces, como eso no pasa, creo que hay que desdramatizar. O sea, si se hace un texto mejor y ese es aprobado, bien. Y si no, bueno, claramente tenemos una constitución actual que ha permitido el desarrollo de la democracia y el progreso de Chile, ¿no es cierto?, por tantos años. Yo con lo del Estado, con el Estado social de derecho, a mí me llama mucho la atención cuando tú ves los debates en la comisión de expertos, es que los expertos de izquierda dicen que es incompatible con la subsidiariedad. Y los expertos de derecha argumentan que sí es compatible con la subsidiariedad. Entonces, tienes una diferencia brutal de cuál es el rol, ¿no es cierto?, de la persona, de la sociedad civil en el desarrollo del país. Otro borde, a mí me llama mucho la atención que se establezca que son las familias las que tienen el derecho preferente a educar a sus hijos, son los padres. Por si no, eso también se va a judicializar, o hay un espacio para judicializarse muy grande. ¿Qué es esto de las familias? O sea, es democracia familiar para resolver la educación de sus hijos. Son los padres los que tienen el derecho y el deber preferente. Entonces, creo que los bordes también requieren demasiada interpretación. O como lo conversábamos una vez, Rocío, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con y ahí Gonzalo debe saber más, pero con este riesgo de judicialización permanente? Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo de la ISAPRE, es como un fallo. Bueno, esto puede ser pan de cada día, ¿no es cierto?, que tengamos los tribunales básicamente definiendo las políticas públicas en Chile. O el tema de las Fuerzas Armadas sujetas al poder civil, ¿no? Ese es un término sumamente equívoco y vago. Ahí hay que ponerle fin. También aclarar bien en qué va a consistir esa subordinación. Mira, el Estado Social de Derecho, yo lo que no estoy tan dispuesto a entregar los nombres, ¿no? A aceptar de inmediato que eso signifique socialismo, ¿no? Yo creo que un Estado social de derecho, para que lo sea, desde luego tiene que ser subsidiario, porque lo que se opone a subsidiario no es solidario, sino que es abárcalo todo, ¿no? El Estado abárcalo todo, eso es lo que ellos quieren, como Estado social de derecho, y a eso nos tenemos que oponer precisamente para que la gente tenga derecho y lo pueda gozar, si lo demás son pamplinas, ¿no? Un Estado socialista es un Estado antiderecho, defensor. La ruina del país y de la gente. Así que, mira, yo creo que el trabajo de la Convención Constitucional, del Consejo Constitucional ahora es enorme, y para lo cual 6 meses van a ser, pero súper escasos, ¿no? Cuando uno ve, vuelvo al principio, ¿no?, el tamaño de este proyecto, ¿no?, la enormidad de temas que trata, la cantidad de títulos, subtítulos y contratítulos que tiene, al final eso va a ser un trabajo de chino. No sé cómo lo van a poder enfrentar. Yo con las ideas que planteas tú, Gonzalo, sobre que el Estado social y democrático de derecho pudiera no ser la implementación de un Estado socialista en Chile, yo no estoy tan segura. Obviamente hay distintas interpretaciones y lo quieren ver ahí, es como bien naiva, es como la ingenuidad de no, ya, pero dejemos el borde ahí como titular, pero nosotros vamos a impulsar, estoy hablando de los expertos de derecha, de la mayoría del Consejo Constitucional, pero nosotros vamos a impulsar algunas ideas que digan relación con el Estado subsidiario. Pero mi pregunta ni siquiera es de fondo, mi pregunta es de forma. Y yo digo, ¿y entonces para qué fue borde? Si esa no es la interpretación de la implementación futura de un Estado socialista, o de que en su nombre, en el nombre del Estado social y democrático de derecho, no se judicialicen los derechos sociales y que en su nombre no se vayan a cometer abusos por parte del Estado, entonces no hubiera sido borde. Porque, insisto, el Estado subsidiario, en que implícitamente lo reconocemos a través de la protección de la libertad, principalmente de la libertad económica, pero de poner a la persona en el centro del Estado,
no está expresamente establecido en la Constitución. Entonces, si hubiera existido la intención bueno, veamos, o que hayan distintas interpretaciones de cuáles son las ideas que se quieren implementar en Chile, este borde no hubiera existido. No sé cómo lo ves tú, es como de sentido común, Marcela, sin ir a la profundidad de lo que significa. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Veamos. La manera, en el fondo, de sortearlo es un poco lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? De que uno acepta el nombre de Estado Social de Derecho y después establece en cada uno de los derechos la libertad de elección, la libertad, ¿no es cierto?, o sea, de que el sector privado pueda proveer bienes públicos, todo lo que conocemos nosotros como realmente como Estado subsidiario, como rol de la sociedad civil y de la persona como centro del tema. Uno lo podría hacer, pero tiene toda la razón la Rocío. En ese caso, bueno, ¿para qué lo pusieron como borde? Lo pusieron como borde para... La izquierda lo puso como borde para impedir, ¿no es cierto?, la libre elección y que el sector privado pueda estar impartiendo o proveyendo bienes públicos. Y la derecha lo puso como para dar en el gusto y con la convicción de que da lo mismo. Entonces, podemos encontrarnos con una constitución que tenga contradicciones en sí misma y que sea mirada por sectores como contradicciones en sí misma. No sé, yo por lo menos hoy día, existiendo el borde, lo que haría es ser muy, pero no lo hace el texto experto. O sea, yo sería muy clara en el derecho a salud, poner, ¿no es cierto?, la libertad de elección, el derecho a las pensiones, el derecho a la educación, en cada uno de los derechos sociales que quede muy claro cuál es el rol de los particulares en ese ámbito. Y en poder, choque con lo que la izquierda entiende como Estado Social de Derecho. y en poder judicial, Marcela, porque lo que va a resultar, como dices tú, es la judicialización de los derechos sociales y entregándole así como le entregamos poder a los dirigentes de los partidos políticos con estas órdenes de partidos que habíamos conversado hace unos minutos, le estamos entregando un poder de legislar y de gestionar y crear políticas públicas a los jueces, que al final tenemos un poder judicial que está repleto de activistas de la izquierda más radical. Así es, por lo que van a interpretar al final no va a ser en el fondo ni Chalper, ni los expertos, ni Macaya, ni los dirigentes van a ser los jueces los que van a interpretar qué es lo que es Estado Social de Derecho en la práctica. Y eso es tremendamente riesgoso. Yo en los últimos minutos, Gonzalo y Marcela, quiero saber tu opinión, Marcela, sobre... ay, como que ¡Qué miedo, miedo! qué ¡Qué miedo. miedo! No, sobre cómo seguimos con el gobierno, porque esto no se desacopla o no se separa de la agenda de la izquierda que está a cargo ni más ni menos que del presidente de la República y de sus amigues. Entonces, ¿cómo avanzamos en un Consejo Constitucional? Yo insisto, vuelvo a llamar al Partido Republicano y a la derecha a actuar sin girar en la moderación, que es lo que la izquierda quiere al final. Pero ¿cómo se sigue con este Consejo Constitucional y qué es lo que hace el gobierno por mientras? Porque las urgencias sociales, Marcela, están aquí, o sea, la gente con la delincuencia está hasta más arriba de la coronilla, los temas de seguridad inquietan a las personas, los temas económicos son dramáticos hoy día y van a ir empeorando a pesar de que el gobierno publicita alguna otra cosa. ¿Cómo ves tú este caminar y comer chicle al mismo tiempo? Consejo Constitucional, urgencia, estamos sometidos a lo que el presidente Boric y su equipo digan respecto de cómo solucionar los temas que más inquietan a las personas. A ver, lo primero, una cosa como general. Ellos han sido muy claros en decir que no renuncian un ápice a sus convicciones en cada una de las derrotas que han tenido, ¿no es cierto? Lo dijeron cuando perdieron en el plebiscito del 4 de septiembre y ahora lo mismo. Ellos no renuncian a lo que creen. Siento que les importa muy poco cuando pierden una elección o las encuestas de rechazo ciudadano. No les importa porque ellos tienen una agenda, no renuncian a sus convicciones y si pueden avanzar como sea, avanzan. Y yo creo que eso, ellos no renuncian cuando pierden. Ojalá nosotros no renunciemos incluso cuando ganamos a las convicciones que tenemos. Ahora, ojalá este debate se circunscriba, ¿no es cierto?, al Consejo Constitucional y el gobierno se dedicara a gobernar. Ya está claro que todo lo que dijo Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, para el primer proceso de que poco menos que no podían gobernar si no se aprobaba el texto de la convención, era un engaño de partida, porque lo podrían haber dicho en su campaña, nunca lo dijeron, y están gobernando con las reglas que existen. De hecho, implementando estado de excepción, ¿no es cierto?, el mismo que querían eliminar. Y por lo tanto, yo creo que no tienen disculpa para hacerse cargo de los problemas que afectan a la gente. Pero ¿qué le pasa a este gobierno de izquierda extrema y refundacional? Es que al final choca con la realidad, o sea, sus ideas chocan con la realidad. Tienen ideas que no solucionan los problemas reales de la gente.
tienen ideas que no solucionan el problema de desempleo, tienen una ideología que no soluciona los problemas de los bajos sueldos, tienen una ideología que no soluciona los problemas de seguridad. Entonces, o se dedican a solucionar el problema y adaptan su ideología, o van a seguir frustrando a los chilenos hoy día en lo que están. Y ojalá también la oposición saque una lección. Yo creo que el Partido Republicano obtuvo un triunfo importante porque fue el que mejor capitalizó el rol de un partido opositor, con un gobierno que tiene tan descontento a miles y miles de chilenos. Entonces, creo que el rol de la oposición, por supuesto, que es servir al país, no hacer que los gobiernos fracasen, pero servir al país implica también cumplir un rol muy duro de fiscalización y muy enérgico en esa materia. Gonzalo, ¿tú no ves que en materia de seguridad hemos ido avanzando un poco, ¿no es cierto?, con la ley Naín Retamal, con el ingreso de proyectos de ley que van avanzando en seguridad, pero en economía vamos retrocediendo a pasos agigantados? Aquí a mí me parece como que me enreda, como que la oposición me confunde, porque en materia económica que las 40 horas, ¿no es cierto?, que la reforma tributaria, bueno, se rechaza, pero están insistiendo, y en materia de seguridad parece que avanzamos un paso, y en materia económica retrocedemos dos. Estoy pensando en nuestras ideas, en las ideas que sirven para el progreso y para sacar a la gente de donde está. Mira, yo creo que en materia de seguridad avanzamos no tanto porque el gobierno haya tomado decisiones, sino porque hay una conciencia en el país que ya está tremendamente viva, por ejemplo, de necesidad de estar a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en el uso de sus armas de una manera mucho más, digamos, razonable que lo que pretendía el gobierno, que era dejarlos desarmados. Entonces, yo creo que en el orden económico va a llegar ese momento, ¿no? Pero todavía le falta en que haya un apoyo de adentro desde el país. Y vuelvo al tema, ¿no? La mano la tiene ahora el Consejo Constitucional. Él es el que va a darle definición a los conceptos, ¿no? Veamos cómo arma la Constitución este Consejo Constitucional y ahí veamos cómo podemos mejorarlo, aplaudirlo, rechazarlo, porque como decía Marcela, ¿no? Estamos llenos de ideologías, ¿no? No, porque no son ideas la de la izquierda en materia de sueldo, producción, etcétera, sino que son ideologías, inventos románticos acerca de cómo debería ser la realidad y que no lo es. Entonces, yo creo que el Consejo Constitucional ahora tiene, digamos, la responsabilidad máxima. Es el que le da contenido a las frases, a los bordes, qué sé yo, a todo esto que rodea la Constitución. Pero veamos ese producto, ¿no? Y espero yo que el Consejo Constitucional, como dicen ustedes, responda a su origen y no se quede buscando, digamos, unos acuerdos que son completamente contrarios al origen, ¿no? Sino que vayan y sean fieles a la voluntad que los eligió. Marcela, ¿cómo ves tú esto de que avanzamos un poquitito en seguridad y retrocedemos varios pasos en economía? Y yo creo que lo que dice Gonzalo de la propuesta constitucional no se va a separar tanto de esto. Ya vemos que la norma aprobada de libertad económica y mete otro límite que hoy día no tenemos, que es la salubridad pública, en el fondo dándole poder al Estado para que determine cuándo se ve afectada la salud pública y por lo tanto a los privados restringirles su posibilidad de desarrollar cualquier actividad económica. Para cerrar, Marcela, ¿cómo ves tú este tema? Seguridad versus economía en un contexto en que el gobierno es incompetente y un Consejo Constitucional que debería enfocarse en que nuestras ideas estén en esta propuesta constitucional. Yo creo que en general a la derecha le sale más fácil, ¿no es cierto?, mantenerse muy firme en la agenda de seguridad y le sale mucho más difícil defender sus ideas en materia económica, básicamente por falta de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que uno ha escuchado a un político de derecha defender una rebaja de impuestos? No sé, ¿te fijas? Todo es sobre, ya, ¿cómo lo subimos de a poco? Al revés, ¿cómo aprobamos los retiros? El royalty mireno parece que le caigo bien a no sé quién, entonces lo apruebo. Entonces, claro, si apruebo el royalty, a lo mejor puedo rechazar una reforma tributaria. No se sienten con la convicción de rechazar en sí una reforma tributaria. Entonces, yo creo que ahí hay una falta de convicción y es tan importante el trabajo formativo para hacer con las nuevas generaciones políticas también, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo, al menos con nuestro telepensante. Marcela, querida, te mando un abrazo. Estamos muy agradecidos de que hayas dispuesto tiempo para estar con nosotros. De verdad se agradece mucho, muy valiosa la conversación. Gonzalo, también te agradezco a ti, qué gusto verte. Y nos vemos la próxima semana. Marcela, que estés muy bien. Gracias. Cuídense. Chao. Adiós.